Amén. Oramos entonces. Padre Santo, bueno, misericordioso Dios, estamos aquí para darte gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad infinita, Padre. Gracias te damos, Señor, porque nuevamente, Padre eterno, nos podemos reunir, Señor, a través de este canal, Padre eterno, aleluya. Y venimos a buscar de tu misericordia, tu bondad, Padre eterno. Venimos a buscar de tu paciencia, Padre, de tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Padre. Dios mío, traemos nuestras vidas, Padre eterno, aleluya, ante ti, Padre eterno, porque están necesitadas, Padre eterno, aleluya, de una unción fresca, Padre. Glorifícate en esta noche, Padre eterno. Mira mis hermanas que ya están al frente de la batalla, Padre. Mira los que van a entrar, Padre eterno, aleluya. Oh Dios santo, que todos podamos recibir, Padre eterno, aleluya, la bendición que tú tienes preparada para nuestra vida, Padre celestial. Dios mío, permite, Padre amado, aleluya, que en esta noche, Señor, nuestros oídos, Señor, estén limpios, Padre eterno, para oír tu palabra, Señor, esa palabra que salga del mismo trono tuyo, Padre eterno, aleluya, y que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para poder darle el entendimiento, Señor, y la interpretación correcta, Padre. Gracias te damos, Señor amado, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Esta noche vamos a comenzar leyendo en Segunda de Samuel, capítulo 7, Segunda de Samuel 7, del versículo 10 en adelante. Y dice la palabra del Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Gracias, Rey. Amén. Seguimos hablando acerca de las tribus. Ahora mismo estamos ya en la tribu número 11. A ver si usted se recuerda qué es lo importante de esta tribu, algo peculiar de esta tribu. ¿Qué sería? Vamos a estudiar hoy, dice, La número 11. la número 11, la tribu de qué, de, de, De José. de José. Sí. Entonces, esta tribu de José tiene algo peculiar, algo que pasó y que es diferente a las demás tribus. ¿Qué sería? No fue que José fue vendido por sus hermanos, ¿no? Sí. Por sus hermanos, que después, ¿verdad? Los hermanos estuvo la hambruna, después de la hambruna ellos vinieron a comprar
trigo, Ajá, y luego de los trigos él le devolvió el dinero, ¿verdad? Pero no, lo que no recuerdo bien, como que uno de ellos se había llevado algo, ¿no? ajá, sí. Ajá. Y ahí ya, ya Ok. Lo peculiar de esta tribu es que los que formaron parte de Israel no fue José, porque en ningún lugar, aparte de Apocalipsis, encontramos que se hable de la tribu de José, ¿verdad? Sino que quienes vinieron a tomar parte de esta tribu fueron sus dos hijos, Manasés el primogénito y Efraín el segundo. Ahí sí podemos ver esas dos tribus dentro de las 12 tribus de Israel. So, en la repartición, no hay una tierra que sea para la tribu de José, así como no hay una tierra para la tribu de Leví, pero sí hay una tribu Manasés y una tribu Efraín, y ellos son los que toman la posesión a nombre de su padre. Amén. Recordémonos que José había sido blanco de sus hermanos debido al favoritismo que tenía su padre para con él, y que por eso fue que él fue vendido, fue llevado a Egipto y fue a la casa de Potifar, estuvo en la cárcel de Faraón, y al fin de todo fue el segundo en poder con Faraón. Él tenía la misma autoridad de Faraón. El único que estaba sobre él era Faraón. Todo esto pasó durante alrededor de 30 años aproximadamente. Todavía no hemos tomado una fecha bien calculada. Entonces, tenemos en esta historia de José, tenemos bien clara la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, que Él no abandona a sus hijos, incluso en medio del sufrimiento. Porque José pasó por muchas cosas, muchas penurias, pero en todo ello la palabra declara que el Señor estaba con José, que Jehová estaba con José. Y esto sucede debido a que José había entendido lo que era el temor a Jehová. José había entendido lo que era servirle a Jehová y dedicarse a Jehová. Por eso es que José siempre tuvo la bendición de Dios, porque nunca se apartó de los preceptos que su padre, Jacob, le enseñó cuando era niño. Aunque Jacob le enseñó a todos sus hijos, el único que se mantuvo tratando de servirlos era José. Y aún en la tierra donde lo mandaron en aflicción, aún allí, él se mantuvo recto ante la presencia de Jehová. Puede haber muchas circunstancias penosas en las que nos encontremos, y algunas de ellas pueden incluso ser injustas, como la que José experimentó en su vida. Sin embargo, mientras aprendemos del relato de la vida de José, permaneciendo fieles y aceptando que Dios en última instancia está en control, podemos estar seguros de que Dios recompensará nuestra fidelidad en la plenitud de los tiempos. ¿Quién culparía a José si él hubiera rechazado a sus hermanos en su necesidad? ¿Verdad que tenía razón José de apartarse de ellos? José tenía toda la razón
si no quisiera incluso verlos por todo el mal que habían hecho. Lo único es que José entendía que todo lo que había sucedido era un plan de parte de Dios. Y por eso José les mostró misericordia. Asimismo, Dios desea que tengamos misericordia por encima de todos los demás sacrificios. ¿Me puede decir usted qué es misericordia? Viene siendo piedad. Viene siendo, ¿verdad? Sí, entre un poquito de piedad. Ujú. Algo más. Misericordia se entiende a través de la Biblia como la paciencia y el amor de Dios. Si Dios no tuviera esa paciencia longánime, o si no tuviera ese amor eterno, este mundo sería muy diferente, tirado a lo malo. Asimismo, José demostró ese amor de Dios para con sus hermanos. Y por eso dice la palabra de que él los perdonó. ¿Verdad? Búsqueme por favor Oseas 6:6. Oseas 6:6. Amén, amén, amén. Amén. Dígame, sierva. Oseas 6:6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Amén. O sea que el Señor está más interesado que nosotros podamos conocerlo más de cerca, más íntimamente, y que tengamos ese amor que Él nos ha dado para poder reflejarlo a todos, no solamente a los hermanos en la congregación, no solamente a nuestras familias, sino que a todos, incluyendo aquel que se hace enemigo mío, aquel que no le caigo bien, a todos, a todo el mundo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa misericordia, nosotros estamos cumpliendo lo que es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no estamos amando a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestro prójimo. Si nosotros no amamos a nuestro prójimo, es imposible que podamos amar a Dios. No importa lo que hagan, no importa lo que digan, no importa el problema que hayan cometido. Nosotros tenemos que amarlos, porque por ellos también murió Cristo en la cruz. Y eso es lo que el Señor dice. Yo quiero misericordia más que sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, que si nosotros no tenemos misericordia de los que están alrededor nuestro, no importa cuánto estudiemos, cuánto oremos, cuánto ayunemos, cuántas veces vayamos al templo, cuánto hagamos, no importa. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo que quiere más que sacrificios, Él quiere misericordia. Y eso es una de las cosas que José sabía.
porque Dios había tenido misericordia de él y donde quiera que él iba, el Señor lo bendecía. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta de que al Señor solamente lo podemos agradar a través de lo que Él nos pide. Amén. Léame por favor también Mateo 9:13. Dios bendiga a mi pastor, Dios bendiga a mi hermana Ani. Amén, pastor, Bendiga, a usted bendiga. también y a todos, al pastor Antonio también y a todos los hermanos. Dios bendiga a todos. Amén. Amén, amén. Mateo 9:13. Sí, por favor. Ajá. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues, y aprended de lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Amén. En esta ocasión Jesús estaba en la casa de un publicano y los pecadores, perdón, de Mateo, y los pecadores y los publicanos venían a él y se sentaban en la mesa con él a comer. Y los fariseos le dijeron a los apóstoles, a los que andaban con Jesús, le dijeron, ¿por qué tu Señor come con los publicanos y los pecadores? Entonces Jesús, conociendo sus intenciones, conociendo sus pensamientos, les dice, yo he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otras palabras, lo que él estaba diciendo a ellos, ustedes creen que están bien, ok. Si creen que están bien ante la presencia de Dios, traten de tener misericordia. Porque lo que están con problemas, los que tienen necesidades, los que están caídos por el pecado, a esos son los que el Señor vino a levantar. Él no vino a levantar a aquellos que se creen que ya están completamente, que solo le faltan alas, o que, como dicen algunos, tienen al diablo bajo sus pies, ¿no? El Señor no viene a buscar a esas personas. El Señor viene a buscar a alguien que tenga el corazón contrito y humillado y que pueda aceptar que ante la presencia de Dios, Él está falto. Eso es lo que el Señor anda buscando. Por eso es que nos llama a nosotros. Y mire que son dos pasajes muy importantes en donde se repite lo mismo. Y cuando Dios repite algo, es porque es importante y Él lo va a poner en tela de juicio. En este momento es la misericordia. Así como José tuvo misericordia de sus hermanos, así nosotros tenemos que tener misericordia de todo el mundo. Volvemos al mismo punto. Si Dios tuvo misericordia de mí, que estaba más perdido que no hay ni comparación, ¿cuánto más el Señor va a tener misericordia de aquellos que lo buscan? Lo único es que yo también tengo que tener esa misericordia que Dios tuvo para mí, para expresarla a todo aquel que lo necesita. La historia de José presenta también una visión increíble de cómo Dios soberanamente obra para vencer el mal y llevar a cabo su plan. Después de todos sus sufrimientos, José fue capaz de ver la mano de Dios obrando. Cuando reveló su identidad a sus hermanos, José habló del pecado de ellos de esta manera. No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No me enviasteis acá a vosotros, sino Dios. Esto lo encontramos en Génesis 45, versículos 5 y 8. Ahora, una pregunta. El plan de Dios para con Israel, ¿desde dónde comienza?
¿Desde dónde comienza el plan de Dios para Israel? Me estoy refiriendo a este momento en que Israel, prácticamente podemos decir, ya entró a Egipto. ¿Alguna idea? ¿No? Ok. Búsqueme, por favor, Génesis 15:13. Génesis 15:13. Amén, amén, amén. Amén. Dice así. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ay, Jehová. O sea que Dios, el plan de Dios no es algo que de repente se le ocurre algo y comienza a hacerlo. No, Dios ya tiene premeditado, tiene ya con anticipación puesto el plan para el cual, y fíjate qué interesante, que el plan de Dios no es en sí para Israel, porque él sabía que Israel iba a fallar, sino que es para la iglesia. Por eso la palabra dice que nosotros hemos sido predestinados para alcanzar salvación. Pero cuando habla de predestinados, no está hablando como personas únicas. O sea, no es que yo, Ernesto, fui predestinado desde antes de la fundación del mundo para alcanzar la salvación. No, no. El Señor predestinó la iglesia. Ahora, depende de mí si yo quiero pertenecer a esa iglesia. Esa es la gran diferencia de la predestinación, que hay muchas sectas que la creen y la profesan, especialmente esa secta de los salvos siempre salvos. No. Usted y yo no hemos sido predestinados individualmente para la salvación. Pero si trabajamos, peleamos y luchamos para mantenernos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces sí podemos decir que estamos predestinados como iglesia para la salvación. Amén. ¿Me entienden eso? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No pregunta? Amén. Entonces el plan de Dios estaba ya preparado antes de la fundación de toda la creación. Antes de comenzar a crear, Dios hizo un plan de cómo iban a suceder las cosas. Y le dio libre albedrío a sus criaturas. Hay muchos que dicen que el Señor no le dio libre albedrío a los ángeles. Si el Señor no le hubiese dado libre albedrío a los ángeles, Satanás nunca se hubiera revelado. Y los ángeles que lo acompañaron tampoco se hubieran rebelado contra Dios. Entonces sí, el Señor le dio libre albedrío para que ellos decidieran lo que tenían que hacer, a sí mismo como al hombre. Al hombre el Señor nos ha dado libre albedrío, por eso entra también lo de la predestinación. Si yo quiero, me quedo en la iglesia, dentro de la iglesia que es salva. Y si no quiero, entonces simplemente juego a la religión o simplemente me voy de aquí porque no quiero. Esa es mi decisión y esa decisión Dios
la respeta. La respeta. Él no va a hacer nada, nada por obligarnos a nosotros a entrar dentro de la iglesia. Lo único que sí, que Él nos llama y nos dice y nos advierte y nos da a entender el propósito por el cual estamos aquí. Y nos da a entender sus reglamentos, sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos. En otras palabras, no tenemos excusa ninguna si no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, sino que simplemente no quiero. Yo quiero hacer como a mí me guste. Y como alguien dijo un día, aún con pintura y con arete yo voy para el cielo. Bueno, eso vamos a tener que hablar con el Señor para ver si es cierto, dije yo. Pero seguimos adelante. Después de todos los sufrimientos, José fue capaz de ver la mano de Dios obrando. Más tarde, José nuevamente tranquilizó a sus hermanos, ofreciendo perdón y diciendo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso está en Génesis 50:20. Y eso la iglesia lo va a encontrar en todas partes. En todas partes. El mismo Señor nos advirtió de que iban a venir días en que nos iban a entregar en la cárcel, que iban a martirizarnos, que iban a hacer tantas cosas creyendo que están haciendo un bien para la obra de Dios. Él dijo: si al árbol verde le hacen todo esto, ¿qué será a las ramas secas? En otras palabras, no podemos bajar la guarda. No podemos bajarla, tenemos que estar siempre en expectativa y lo más importante, suplicándole a Dios con todo el corazón que nuestra fe no vaya a desmayar en el momento de la prueba. ¿Por qué? Porque si nuestra fe falla, entonces vamos a apartarnos de lo que la palabra quiere que nosotros hagamos. Recuérdese, en la tribulación es algo diferente, porque allá no va a estar el Espíritu Santo sobre la iglesia que se ha quedado. Ellos van a tener que tratar de pasar todas las pruebas por sus propias fuerzas. Y nosotros, que es tan fácil que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos habla, ¿por qué entonces no queremos hacer caso a esa voz? Tenemos una oportunidad grande, una oportunidad grande. Las intenciones más perversas del hombre nunca podrán frustrar el plan perfecto de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén. Vamos a entrar entonces a hablar de los hijos de José. Recuérdese que José desaparece de la tierra de Israel. Ya el nombre de José no se menciona. Ahora se menciona los nombres de Efraín y Manasés. Manasés es el primogénito, Efraín es el segundo. Léame, por favor, Génesis 46:20. Amén. Génesis 46:20. Amén. Aleluya, dice. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Amén. Manasés, que significa Dios me hizo olvidar, y Efraín, que significa Dios me ha prosperado. Recordemos que Rubén
el primer hijo de Jacob, perdió el derecho de primogenitura. Así que ese derecho lo recibe José. Y como primogénito, se le da 2 partes de la herencia de Jacob. En otras palabras, Jacob adopta a sus nietos, Manasés y Efraín, y los considera iguales que a sus propios hijos. Mira lo que dice Génesis 48:5. Génesis 48:5. Génesis 48:5 dice. Amén. Amén, dice. Y ahora tus hijos, y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Amén. Amén. En otras palabras, estaba poniendo a los hijos de Jacob en el mismo nivel que Rubén, el primogénito, y que Simón, el que está supuesto a haber recibido la primogenitura después de Rubén. Ahora se les da a los 2 hijos de José. Amén. Vamos a leer Génesis 48 del 13 al 22. Génesis 48 del 13 al 22 dice: y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libertó de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Por eso José forma 2 tribus. Manasés, nieto de Raquel y primer hijo de José. Manasés era importante, pero su hermano menor llegará a ser más importante. ¿Se recuerdan ustedes que hemos hablado de que las tribus de Israel son 13? Y que
de estas 13, se le dio parte en la tierra solamente a 12. Y quedó una fuera, que era la tribu de Leví. Porque Leví iba a ser sustentado por las demás tribus. Ese era el mandato de Dios. Entonces, ahí vemos cómo Manasés y Efraín entran. La tribu de José toma el nombre de Efraín y la tribu de Manasés toma la posición de Leví. ¿Ok? Por eso es que la tierra de Israel está dividida en 12 partes, pero son 13 tribus. Amén. ¿Alguna pregunta con esto? Pastor Hernández, Diga, varón. ¿cuál era el significado de Efraín? Cogí el de Manasés, Dios me hizo olvidar. ¿Y Efraín qué es lo que significa? Dios me ha prosperado. Dios me ha prosperado. Gracias, pastor. Amén, amén. Génesis 48:19 nos habla acerca de cuando José quiso mover las manos de Jacob para ponerlas sobre la cabeza de Manasés, la derecha en la cabeza de Manasés y la izquierda en la cabeza de Efraín, porque supuestamente así tenía que ser. Pero José le dice de que también él iba a ser grande, pero que Manasés iba a ser más grande que él. Amén. Efraín iba a ser grande, pero Manasés iba a ser grande en número. ¿Okay? Ya vamos a ver eso. Se recuerdan que en el mapa, cuando vemos el mapa de Israel, Manasés tiene 2 porciones. Una a un lado del Jordán y otra al otro lado del Jordán. 2 porciones. Fue una nación muy grande. ¿Ok? Primero recibe su parte en el este. Lo que vemos a la derecha en el mapa está Manasés, que está junto con Gad y con Rubén. Y luego está la parte izquierda donde está Manasés y las otras 10 tribus. Esto sucedió porque Moisés le dio esas tierras con la promesa de que ellos iban a salir, los hombres de guerra iban a salir a pelear contra los enemigos en Canaán hasta que el pueblo tuviese paz. Y los manesitas, como los rubenitas, como los gadaitas, cumplieron su pacto. Ellos fueron y pelearon con sus hermanos hasta que todo el pueblo, todas las tribus tuvieron su lugar y entraron en una paz. Una paz que no era paz en sí, sino que simplemente ellos no quisieron seguir peleando para echar fuera a los pueblos de la tierra. Y el Señor les había dicho que tenían que echarlos fuera, tenía que matar a todos, no podía dejar ninguno de esos pueblos, porque si lo hacía, iba a hacer espinas en su costado, o sea, que en cualquier momento les iban a servir de estorbo. Ahora, la bendición de Moisés a estas 2 tribus fue, léame Deuteronomio 33:17. Amén, amén, amén. Amén, amén.
33:17, dice así. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ella acorneará a los pueblos junto hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Amén. Aleluya. Usted se da cuenta ahí de una cosita bien pequeña, de cómo se cumple la profecía, cómo se cumple las bendiciones que tanto Jacob y tanto como Moisés declararon sobre estas tribus. Dice en el penúltimo párrafo, dice, ellos son los 10 millares de Efraín. O sea, que Efraín iba a crecer bastante, pero tenía un límite, 10 millares. Y ellos son los millares de Manasés. En otras palabras, Manasés iba a crecer más que Efraín. Iba a ser mucho más población de Manasés que de Efraín. Ahora, interesante que de la tribu de Manasés, Dios escogió a Gedeón para que librara a Israel de los madianitas. ¿Se recuerdan quién es Gedeón? ¿Quién me dice? Peleó con los madianitas, con 300 hombres. Exacto. Este es el juez que después que el Señor le fuera a la guerra, le decía, tienes muchos hombres, tienes muchos hombres, tienes muchos hombres, y él los iba despidiendo y despidiendo hasta que llegó a 300. Y con estos 300, él venció al enemigo. Léame ahí Jueces 15, del 11 al 16. Recuérdese que usted puede preguntar en cualquier momento. Amén, pastor. Pues, léalo usted, Amén. hermanito. Ok. Jueces 15 del 11 al 16. La palabra del Señor dice así. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán. Y dijeron Perdón, ¿ese Jueces 15? Sí. 11 al 16. Ajá. Eso no es lo que yo tengo aquí. Permítame entonces. Jueces 15. El 11. Y vinieron 3,000 hombres. Eso es lo que dice. Oh, ok. Error mío. Sí. Error mío. Permítame. Ok. Tiene que ser otro capítulo, no el 15. Déjeme ver. Deme un segundo. Vamos a rectificar esto. Es Jueces 6. Jueces 6. Del 11 al 16. ¿No? Jueces 6, sí. Del 11 al 16. Sí. Amén. Ok. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?
¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envió yo. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Interesante estos pasajes, porque nos deja ver de que Dios es todopoderoso. Dios hace las cosas como Él quiere y no hay quien lo pueda interrumpir. Interesante de que Gedeón al principio estaba temeroso porque era tiempo de la siega y los madianitas venían y les robaban todo. Por eso es que cuando venía la cosecha, ellos cortaban el trigo y se escondían para poder sacarlo. Y lo metían dentro de cuevas para que los madianitas no se lo llevaran. En esto estaba Gedeón cuando se le apareció este ángel. Y a mí siempre me ha interesado esas palabritas que le dijo el ángel. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo no sé, la vista de Dios es diferente a la nuestra. Porque si nosotros lo vemos ahí temblando, que viendo para todos lados, que no vengan los madianitas y tratando de esconder rápido ese grano, de seguro que nosotros no pensaríamos que es un varón valiente y esforzado, sino que diríamos como todo el pueblo estaba perturbado, estaba completamente bajo la mano de los madianitas. Y ellos no podían hacer nada, porque los madianitas se hacían fuertes. ¿Ve? El pueblo estaba temeroso. Y nos damos cuenta que Gedeón también tenía miedo. Sin embargo, Dios había visto en él algo diferente. Algo que él le dijo, dentro de ti, de este hombre temeroso que estás enseñándome, hay uno que es valiente y es esforzado. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros también, que lo que nosotros somos no es lo que vemos. Dios ha visto mucho más dentro de nosotros de lo que nosotros pensamos. Dios nos ha visto de una forma diferente. Recuérdese que Él conoce hasta lo más íntimo de nuestras vidas. Él conoce hasta cuántos pelos tenemos en la cabeza. En fin, Dios tiene una idea diferente a nosotros. Y por eso es que Él nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que cuando venga prueba y cuando venga tribulación, podemos pasarla. Porque si me vienen es porque Él lo ha permitido, y si lo ha permitido es porque Él sabe de que yo la voy a pasar. Pero tenemos que entender, como dijo Pablo, cuando soy débil es que soy fuerte. Como dijo Pedro, someteos bajo la poderosa mano de Dios. En otras palabras, que nuestra fortaleza no viene de nosotros. Nuestra fortaleza viene directamente de Dios. Y si Él me da la fuerza para sostenerme en esta prueba, ¿cómo es posible que yo voy a fallar? Que yo me voy a hacer hacia atrás. ¿Cómo es posible que yo voy a dejarlo todo? Si el Señor me ha dicho que yo puedo. Que yo con Él soy más que vencedor.
Y eso es lo que le estaba diciendo ahí el ángel a Gedeón. Entonces Gedeón viene y dice, ok, pues vamos a hacer esto. Y le creyó al ángel. Y el ángel le dijo, Jehová estará contigo y derrotarás a los madianitas. Cuando Dios dice algo, hay que ponerle un sello. Si Dios lo dijo, va a suceder. No importa quién salte, quién brinque, quién quiera hacer otra cosa. No, va a suceder porque Él lo ha declarado. Y a nosotros solo nos toca obedecer. Eso es todo. Sabemos que algunos manecitas, entre los que había hombres de extraordinario valor, abandonaron a Saúl para unirse a David. Manasés también cayó en la idolatría. Pero es digno de mencionar que durante el reinado de Asa se hicieron notables reformas religiosas. Y esto impulsó a muchos manecitas a abandonar el reino del norte y venir a la casa de Jehová, su Dios. Más tarde, durante el reinado de Ezequías, algunos manecitas estuvieron dispuestos a humillarse y participar en destruir los objetos idolátricos. ¿Pregunta? ¿Algo que me quiera decir? Amén. Y hasta aquí vamos a dejar a Manasés y vamos a hablar de su hermano menor, Efraín. Efraín es el segundo hijo de José. Y lo que le dijeron a él fue que Efraín llegará a ser más importante. Sabemos que en sus tierras se enterraron los huesos de José, Josué y Eleazar, el hijo de Aarón. Si no, léame ahí Josué 24, del 29 al 33. Josué 24, 29 al 33. Josué 24. Amén. Amén. Del 29 al 33, ¿verdad? Sí. Amén. Y dice así la palabra. Muerte de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnam, Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaá. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquí los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Sinquí, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Amén. Óigame, ¿qué más importancia podría tener esta tribu que en sus tierras estuvieran sepultados estos caudillos? Aunque Manasés era grande, aunque Manasés tenía muchas tierras,
pero no tenía la importancia que tenía Efraín. Y esta es una de las razones por las cuales Efraín cumplió lo que Jacob dijo, que él iba a ser mayor que su hermano. Efraín había tenido un comienzo muy favorecido. Y aunque él era el más joven de los dos hijos de José, Jehová mismo había dicho de Efraín, es mi primogénito. Déjame Jeremías 31:9. Jeremías. Amén. Jeremías 31:9 dice. Amén. Amén. Irán con lloro, más con misericordia. Los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezan, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Interesante que Jehová Dios no tomó por primogénito a ninguna de las otras tribus, sino que a Efraín. Y recordémonos lo que el nombre de Efraín significa. ¿Ok? Significa Dios me ha prosperado. Y esta es una de las razones por las cuales su nombre viene a resaltar entre todas las demás. ¿Ok? Cuando se dividió el reino durante el reinado de Roboán, Efraín llegó a ser la tribu dominante, llegando a representar a todo el reino de las 10 tribus. Vamos a ver por qué. Léame Primera de Reyes 11:26. Primera de Reyes. Amén. Amén. De Reyes 11:26. Amén. Espérenme. La de Reyes 11:26. Aquí está. También Juan, hijo de Nabat, efreo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano con el rey. Ajá. ¿Se recuerdan de este Jeroboam? Él es de la tierra de Efraín. Entonces, cuando Roboán, el hijo de Salomón, no quiso escuchar a los ancianos, sino que escuchó a los jóvenes, Jeroboam vino y sacó a 10 tribus de las manos de Judá. Por eso se conoce como las tribus del norte. ¿Ok? Y en el área de Judá solo quedó Judá y Benjamín. ¿Ok? Entonces, esto nos hace ver de que Efraín tomaba la delantera, era el que iba dirigiendo a las demás tribus. Vamos a ver Primera de Reyes 12:20. Primera de Reyes 12:20. Amén. Amén. Primera de Reyes 12:20. Amén. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Amén. O sea que Efraín vino a ser importante más
que Manasés. Manasés vino a ser más populado, tenía más gente, pero Efraín tenía más honor. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá o alguna aportación que tengan? Bueno, si no hay preguntas, si no hay aportaciones, nos vamos a quedar entonces en este versículo. Ya casi terminamos la serie de las 12 tribus. Y como les dije, cuando terminemos con esta serie, entonces vamos a comenzar otro estudio. Y el nombre de ese estudio es el infierno, la muerte y la gloria. Así que vayan preparándose, vayan haciendo preguntas, escríbanlas, cualquier cosa que oigan o que no entiendan, vayan preparándola, que vamos a empezar con ese estudio y yo sé que va a ser de mucha edificación, ya que hay pero mucha confusión con estos 3 puntos. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé su entendimiento para que podamos descifrar y podamos analizar y podamos darle la correcta interpretación a su palabra. Amén. Amén. Pues entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Seguimos la próxima semana, terminaremos con Efraín y entraremos a la tribu de Benjamín, que es la última tribu de las 12 de Israel. Amén. Amén. Vamos a pedir a mi pastor que nos lleve en oración, por favor. Amén. Sí, pastor. Qué buenos estudios. Amén. Y el que viene, el infierno, el Hades y ¿qué más, pastor? El infierno, la muerte y la gloria. El infierno, la muerte y la gloria. Ya nos puso que pensar ya. Creo que vamos a papel y lápiz ahí. Papel y lápiz, amén. Sí, vamos así entonces a despedir y darle gracias al Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, queremos agradecerle por la bendición que hemos tenido, Señor, en esta noche, de haber, Dios mío, tenido al Maestro, Padre amado, enseñando tu palabra, Señor. Gracias le damos. Alta